Ya ingresamos todos. Ahora sí, vamos a continuar entonces con nuestra sesión de hoy. Voy a volver a compartir entonces en la pantalla. Estamos abordando en este momento lo que ha sido el descubrimiento de América, ¿ya? A ver, estamos acá. ¿Se está compartiendo perfectamente? Por favor, ese detalle me colabora. Sí, doctor. Sí, licenciado. Muy bien. Ya, Y ya está. decíamos, otro de los documentos que está inmerso en este texto, ya denominado Antología de Documentos Fundamentales de la Historia de Bolivia, está la bula de Alejandro VI, que divide el mundo entre España y Portugal, ¿no? Traza una línea. Luego va a venir ya los otros tratados, ¿no? El tratado de Tordesillas, ¿no? Hay la bula papal intercaetera, o sea, van a haber distintos documentos, ya en algunos inclusive jurídicos, que van a tratar de dar solución a esa problemática que han tenido estos dos países, ¿no? Dos potencias, entre España y Portugal, justamente por dividirse ese territorio de las Américas sobre la cual estaban disputando. Ya. Luego tenemos una selección de leyes de Indias sobre los indígenas, ¿no? En la cual, por ejemplo, en varias de esas leyes se les obligaba a tributar, en muchas de esas leyes, por ejemplo, se les indicaba de que tienen que cristianizarlos a los indígenas. Sabemos muy bien que en un principio se debatía, ¿no? Si los indígenas tenían alma o no tenían alma, ¿no? Inclusive ese era un tema de cuestión. Por tanto, al final, ¿no? Este señor Juan Gines de Sepúlveda es el que dice, sí, tiene alma, por tanto hay que cristianizarlos, ¿no? No tiene. Entonces, en ese sentido, ya. Luego tenemos la fundación de la audiencia de Charcas, la Real Audiencia de Charcas, que ha ocurrido esto el 12 de junio de 1559. Está también esa fundación acá en el texto. Luego tenemos el relato de la insurgencia indígena, las cartas de Tupac Katari. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí para poder hablar sobre las cartas de Tupac Katari. A ver, ¿por dónde está? ¿Por dónde están las cartitas de Tupac Katari? Vamos a relatar este aspecto, por lo menos algunos pasajes de esa carta. Vamos a ver cuál es la connotación. A ver, tenemos acá. Aquí está. Insurgencia indígena, las dos cartas de Tupac Katari, ¿no? A ver. Uy, ¿qué está? ¿Dónde está? Primera carta. Carta ¿cómo se llama esto? De Juliana Paz a Gregorio Francisco de Campos, obispo de La Paz, ¿ya? Doy pronta respuesta, dice, por ella quedo celebrado la apreciable salud, la mía, toda está a su disposición, pues le estimaré que vienen navíos de Buenos Aires y acabamos, no, esta es la carta, no de Tupac Katari, sino en el momento de la rebelión, ¿ya? Para acabarnos cuando Carlos III tiene desamparado al rey Inca por muchas injusticias y robos que experimentamos. Por fin, Dios sobre todo, nosotros vamos sobre este dictamen. Lo que es de Dios a Dios y lo que es de César a César, pero sí es ya de lo alto el que no hemos de acabar, todo se cumplirá la voluntad de Dios. En todo y por todo, porque dicen el mal fruto contarlos de las raíces, así nos acabaremos todos y adiós. Quien guarde muchos años en este alto de la batalla, hoy 3 de abril del año 1781, ¿no? Ahí está esa carta, ¿no? Más o menos en ese tenor, ¿ya? Aquí hay otra carta, a ver, carta a unos criollos de La Paz. Y así cristianos quieren a malas, mañana lo verán con el favor de Dios, ya les tengo por dónde pagar, avance, y así no hay más remedio que tengan. Se porfían más, no hay no hay ni para 3 horas con el favor de Dios para mis soldados. Les dicen, acaban sin duda, y así no hay más remedio. Tengan
lo que tuvieren las armas. ¿No será acaso para mí con el favor de Dios? Y sepan que han de volver por tierra y polvo, para ver cuál no ayudará de Dios y cuál seremos hombres de caracajos, y así este es de lo alto. Bueno, ahí están las cartas y está consagrado también acá en este texto de antologías. Esa es en la parte de lo que es el descubrimiento de América, ¿ya? Estaría en esa segunda etapa denominada descubrimiento de América. Veremos ahora lo que es la guerra de la independencia. ¿Cuáles son los documentos que están consagrados acá? Tenemos tres. Una que es la proclama de la Junta Tuitiva, 27 de julio de 1809, aunque acá hay un debate, ¿no? Seguramente a muchos les ha tocado leer ya esta parte de que si era o no era real, ¿no? Por ejemplo, hay un historiador, ¿cómo se llama esto? Gunnar Mendoza, que habla de la mesa coja, ¿no? En sentido más o menos de que cuestiona, ¿no? Cuestiona la realidad, cuestiona si realmente se ha escrito esta proclama de la Junta Tuitiva. Pero está acá el documento de esta proclama. Segundo, interrogatorio a favor de los indios, de las comunidades en general, ya el año 1810. Y también tenemos el germen de la discordia boliviano-argentina, ¿no? Ya en la cuarta etapa, tenemos los documentos de 1825 hasta 1898. A ver, la primera tenemos lo que es la convocatoria a la Asamblea Deliberante de las Provincias del Alto Perú, ¿no? Justamente sería esta convocatoria, estamos hablando de lo que va a ser el decreto del 9 de febrero, emanada por el mariscal Sucre, ¿no? En la cual convoca a que se elijan distintos representantes, primero dice en las parroquias, ya se refería a las zonas, luego en las ciudades, luego también en el departamento. ¿Para elegir qué cosa? Para elegir a los diputados, quienes deberían de concentrarse en la ciudad de Oruro, ¿no? Del año 1825, y así decidir, ¿no? El futuro de estas nuevas tierras. Estamos hablando del decreto del 9 de febrero. Luego tenemos el decreto del 16 de mayo de 1825. Este decreto ha sido lanzada por el general Bolívar, en la cual muestra cierto desacuerdo, ¿ya? Con respecto al decreto del 9 de febrero. El general Bolívar dice, no me hubiera gustado, dice, ¿no? Que se reúnan ustedes más antes. Yo hubiera preferido, inclusive he dado la orden, dice, a Sucre, ¿para qué? Para que esperen de que el Congreso de Perú se reúna y decida cuál va a ser el futuro de sus tierras, y recién en función de eso ustedes deberían de decidir. Pero como ya ha emanado, adelante, dice, ¿no? En el decreto del 16 de mayo de 1825. Luego tenemos el Acta de la Independencia de 1825, que es un documento muy importante, ¿no? Que consta de 7 páginas, los cuales han sido redactadas por la comisión. Entre ellos estaba José María Urcullu, José Mariano Serrano, ¿no? José María Mendizábal, ¿no? Quienes eran de la parte de la comisión redactora. En su primera parte, seguramente ya conocen esta parte, colegas, ¿no? En la primera parte, ya en la parte, ¿cómo se llamaría esto? Proclamativa, ¿no? La parte proclamativa, habla, ¿no? Del león de Iberia que ha despertado, tal, tal, tal. Y en la parte resolutiva ya habla sobre la creación de una nueva república. Esto después de lo que va a ser la reunión de la Asamblea Deliberante, ¿no? Sabemos cómo ha sido también ese proceder. Luego tenemos una selección de decretos sobre política social, ya respecto al tratamiento de las personas en esa época. Por ejemplo, está ahí ¿cómo se llama esto? El decreto de Bolívar respecto a que ya no hay esclavitud, ¿no? La eliminación, perdón, de la esclavitud. Ya no hay más esclavitud, ¿no? Lo que manda, por ejemplo, el general Bolívar cuando estaba asumiendo la presidencia. Luego tenemos también el otro documento ahí, inmerso en esa etapa, las palabras del Libertador en la cima de Potosí,
¿no? Dice sobre esta montaña de plata, ¿no? Que ha sido causal para la ambición de los españoles, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego tenemos la primera constitución del 19 de noviembre del año 26. Sabemos muy bien, colegas, que esta constitución ha sido conocida como la constitución vitalicia o también la constitución bolivariana, que ha sido promulgado durante el gobierno de Sucre, pero enviado por Bolívar, ¿no? Redactado y enviado por Bolívar. Luego tenemos el mensaje del mariscal Antonio José de Sucre al Congreso Constituyente del año 1828, ¿ya? En este mensaje Sucre se despide, ¿no? Sabemos que aquí ha nacido pues una, ¿cómo se llama esto? Una oposición encabezada por Pedro Blanco, José Miguel de Velasco Franco, el mismo Casimiro Olañeta, que no estaban de acuerdo en que continúe el presidente Sucre, como presidente acá, ni siquiera estaba de acuerdo que siga acá el ejército colombiano, ¿no? Se lo denominaba así el ejército colombiano, que estaba en una serie de más de 2000 hombres que estaban acá, sigue todavía, ya después de la fundación de la República, para garantizar, dice, cualquier intento, ¿no? De asedio, cualquier intento de avasallamiento o cualquier intento de invasión por parte de extranjeros. Sabemos muy bien que en la mira estaba pues ahí Gamarra, ¿no? Queriendo, aprovechando el momento. Y justamente logran, ya con mucha, ¿cómo se llama? Con muchos motines, logran hacer renunciar y Sucre pues se despide, ¿no? Dentro de las de los textos más llamativos, de por ejemplo, está, dice, ¿no? Aún pediré otro premio a la nación, dice Sucre, ¿no? El de no destruir la obra de mi creación, el de preservar por encima de todas las cosas la integridad del territorio nacional, dice, ¿no? Y también Sucre indica, dice, la herida que me han hecho acá, no me lo voy a llevar con bronca, dice, no me lo voy a llevar como un mal recuerdo, más bien voy a llevármelo como un buen recuerdo. ¿Por qué? ¿No? Esa cicatriz que me hicieron. ¿Por qué? Porque ha sido necesaria ya esta marca en mi cuerpo para mantener la unidad del país. Por favor, no lo destruyan, dice Sucre, ¿no? Cuando lanza ese mensaje al Congreso Constituyente del año 28, cuando estaba renunciando. Luego tenemos lo que es el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana, esto ya en la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, ¿no? El 28 de octubre del 36, ¿no? A partir del 36 se establece lo que va a ser esta confederación, que es la unión de estos dos estados, el estado peruano y el estado boliviano, en la cual comprenden, bueno, dividen en tres estados, el estado norperuano, el estado surperuano y Bolivia. Pero lastimosamente igual, por intereses de enemigos internos y también enemigos externos, ya entre ellos Gamarra, entre ellos los intereses de Chile y Argentina, han tenido que romper esta confederación Perú-Boliviana. Sigamos la otra etapa. ¿Dónde está? A ver, no, sigamos con esta etapa del 1825 hasta 1898. Dentro de eso también tenemos la promulgación y nominación del Código Civil y otros códigos bolivianos. Estamos hablando del año 1830-1831. Según algunos historiadores o según algunas corrientes de la historia, consideran como un verdadero fundador de la patria al mariscal Andrés de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque hicieron muchas incorporaciones, ya especialmente en la parte jurídica, ¿ya? Se han creado distintos códigos, ¿no ve? El código civil, procesal penal, mercantil, minero, entre otros, ¿no? Los cuales han servido para la regulación jurídica en Bolivia, ¿no? También está ahí esa nominación de los códigos. Proclama a la nación comunicando la victoria de Ingavi. Estamos hablando del 18 de noviembre del año 1841, esto ya durante el gobierno de lo que va a ser José Vallivián Segurola, ¿no? Esto después del triunfo en la batalla de Ingavi. Reconocimiento de la independencia Bolivia por parte de España. Sabemos muy bien, colegas, que si bien Bolivia se ha fundado el año 1825, España inmediatamente no ha reconocido, ¿no? Plenamente lo que va a ser la independencia. Seguía todavía reclamando o seguía tomando en cuenta de que ese territorio, ¿no? Este territorio era suyo, ¿no? Inclusive, ¿no? Estaba preparando, ¿no? El volver a retomar la fuerza, no reconocía, ¿no? La proclama de la independencia, pero recién, ya el año 1841, lo va a realizar, ¿no? A través de un documento.
Luego tenemos el constitucionalismo liberal, ya las diferentes constituciones desde el año 78 y el 80, ¿no? En lo que va a ser la convención del 80. Tenemos también acá los documentos de la invasión chilena a Antofagasta, el 14 de febrero de 1879, donde nos relata, ¿no? ¿Cómo se llama? El coronel Emilio Sotomayor, a la cabeza de varios chilenos, aparcan ya un día antes en el puerto de Antofagasta, ¿no? Y luego produce pues, la invasión, etcétera, etcétera. Luego tenemos la respuesta del prefecto Severino Zapata al coronel Emilio Sotomayor, ¿no? Justamente cuando Emilio Sotomayor envía una nota intimando, etcétera, y Severino Zapata hace una respuesta. Ya. Hasta ahí serían los documentos que corresponden a lo que es esta parte del año 1825 a 1898, que están presentes en este texto. Luego tenemos ya los documentos desde la denominada Guerra Federal, ya hasta el año 1952. Dentro de estos documentos tenemos la proclama de la Junta de Gobierno Federal el 17 de diciembre del año de 1898. Sabemos muy bien que una vez que sale la ley de la radicatoria, ya en la cual establecía ciertas restricciones al abandono del presidente de la capital, ¿no? O sea, en otras palabras, han puesto restricciones, ¿no? Han puesto una serie de candados para que fácilmente no abandone el presidente la capital de la República, desde donde debería de ser, dice según ellos, debería de gobernar, ¿no? Y no ha sido así, pues desde la fundación de Bolivia, casi una gran parte de los presidentes han gobernado, o bien era de Cochabamba, o bien era de La Paz, ¿no? Y justamente viendo esa situación, ya encabezados por el Partido Conservador, a la cabeza de Severo Fernández Alonso Caballero, ¿no? El presidente de entonces, ya sacan esa famosa ley de radicatoria, lo cual prácticamente no ha gustado a los diputados paseños, ¿no? Y también a los líderes de lo que es el Partido Liberal, entre ellos estaba José Manuel Pando, ¿no? En la cual rápidamente hacen un pronunciamiento y declaran, ¿no? El federalismo creando ya un gobierno acá en la parte norte, o sea, en la parte de La Paz. Y justamente esa proclama de ese gobierno o de Junta Federal ha sido emanada el 17 de diciembre del año 1898. Este documento, ¿no? Va a ser pues el germen a la denominada lo que va a ser la Guerra Federal, en la cual en dos batallas, en la batalla de primer crucero y segundo crucero, se va a definir el futuro prácticamente de lo que va a ser esa sede de gobierno, ¿no? El triunfo liberal ha ameritado de que se traslade definitivamente dos poderes del Estado, estamos hablando del Ejecutivo y el Poder Legislativo, a lo que va a ser esta sede de gobierno, La Paz. Ultimátum chileno y respuesta boliviana, el año 1900, ¿ya? Sabemos que el año 1883, ¿ya? 83, ¿sí? Se firma el Tratado de Ancón entre Chile y Perú, y el año 84 se firma un cese al fuego, sí que no cese al fuego, una tregua, ¿no? Una tregua, un pacto de tregua, el año 84 se firma entre Chile y Bolivia, pero hasta el momento, ¿no? Hasta 1904 no se había firmado ningún tratado de paz, ¿no? Estábamos ahí, ¿no? En que si recuperábamos, si íbamos a otra guerra o acudíamos eh, al ámbito internacional, a una especie de mediador, etcétera, etcétera. Por tanto, se estaba dando de largas, ¿no? La firma de un tratado que ponía o que definía los nuevos límites como producto de la pérdida del litoral, etcétera, etcétera, ¿no? Y para Chile como producto del triunfo sobre Bolivia. En ese sentido, ya se lanza un ultimátum, ¿no? Los chilenos nos lanzan un ultimátum ya para poder firmar un acuerdo, un tratado, y caso contrario no firmáramos, las fuerzas chilenas estarían prestas para poder realizar la invasión o hacer respetar por la fuerza este cometido, ¿no? Y también la respuesta boliviana que está presente acá. Tenemos también lo que es el decreto del 1906 de la libertad de cultos durante el gobierno de Ismael Montes, ¿no? En la cual ya se establecía, más antes
en la Constitución estaba netamente consagrado como la religión católica y no se prohibía, por ejemplo, la práctica de otros cultos. Pero ya en el año 1906 ya en cierto modo libera, ¿no? Si bien dice es religión oficial católica, pero hay la libertad para poder practicar otros cultos, indica. También tenemos el decreto del año 1911, ¿ya? La instauración del matrimonio civil. Tenemos también ya el, los primeros inicios ya de la legislación en materia social y laboral, el año 1924, cuyo punto más alto ya va a ser el año 1936, 37 y 38. Ya, digo 38 porque sale ahí en la primera constitución de orden social en Bolivia, ya, emanada el 30 de octubre de 1938. ¿Ya? Y donde se consagra, ¿no? Donde ya se constitucionaliza esa legislación en materia laboral, ¿no? La jornada de 8 horas de trabajo, beneficios sociales y también en materia de seguridad social, ¿no? Donde se tenía que asegurar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? El constitucionalismo social. Esto también como un antecedente, bueno, a ver, como un antecedente, no como antecedente, sino como una respuesta a la corriente que iba el constitucionalismo en ese momento, en el mundo me refiero, porque ya habíamos tenido dos experiencias en el mundo, ya hasta ese entonces, en el marco del constitucionalismo social. Estamos hablando del 1917, de la Constitución de Querétaro, ya en México, y el año 1919 de la Constitución de Weimar en Alemania, en la cual también ha sido uno de los referentes en constitucionalismo social ya en el mundo. Tenemos también los relatos, ¿no? De la creación de la experiencia de la escuela Ayllu Arizata del 2 de agosto del año 1931, donde estos dos señores, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ¿no? Se unen y lanzan esta experiencia ya de una nueva forma de educación para ese entonces. Tenemos los pasajes de la Guerra del Chaco también presentes acá, ya también el aspecto de Bolivia en la Segunda Guerra Mundial, cuál ha sido la participación, ¿no? Que ha tenido Bolivia en la Segunda Guerra Mundial, una participación indirecta. Tenemos la tesis de Pulacayo, como no podía ser de otra manera, ¿no? Eh, los trabajadores, ya muy preocupados, fundamentalmente obreros mineros, ya, buscaban, ¿no ve? Una respuesta, buscaban un plan de gobierno, ya, para contrastar ese plan, ¿no? Ese plan muy peligroso por parte de la rosca minera feudal. Buscaban un plan de gobierno para contrarrestar a eso. Y justamente hacen una unión, ¿no? Los trabajadores mineros con los estudiantes universitarios, ¿ya? Y en ese momento estaba en su auge, pues, el pensamiento izquierdista, el pensamiento revolucionario, como producto de la Revolución Rusa, del triunfo de la Revolución Rusa el año 1917, y lo cual ha irradiado al resto del mundo en la creación de diferentes partidos políticos de corte izquierdista o de corte revolucionario, ¿no? Y hacen una fusión, una unión entre los trabajadores mineros con los universitarios. Y justamente tenemos acá trabajador y universitario a la vez, ¿no? A Guillermo Lora, le encargan a él para poder redactar este plan de gobierno y justamente este plan de gobierno ha sido presentado ya en lo que va a ser el Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, ¿no? En lo que va a ser la población de Pulacayo, ¿no? Y este programa de gobierno pues ha sido aprobado por una gran mayoría por la solidez, ¿no? De los conceptos que establecía en este programa, lo cual ya ha sido conocido con el pasar de tiempo como la tesis de Pulacayo, ¿no? Que tendría uno de sus autores a Guillermo Lora. Luego tenemos el manifiesto programático del Partido Comunista en Bolivia, que también está presente en este texto. Vamos ya a los otros documentos de la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de 1952 para adelante. Dentro de esos, cabe mencionar que tenemos la fundación de la Central Obrera Boliviana, la COB, el 16 de abril del año 52, ¿no? Como producto del triunfo de la revolución.
sabemos que el 9 de abril estalla la revolución, hasta el 15 de abril. El 15 de abril se instaura el gobierno, ¿no? El gobierno de la revolución, y justamente un día después se crea la Central Obrera Boliviana, que va a ser uno de los aparatos operativos de lo que va a ser la revolución, ¿no? Tenemos la instauración del voto universal del 21 de julio de 1952. Son 4 estos cambios sustanciales o profundos producto de la revolución, ¿no? Voto universal, 1. Luego tenemos la nacionalización de las minas, que tenemos ahí el decreto del 31 de octubre de 1952. Luego tenemos la reforma agraria del año 53. Luego tenemos el Código de la Educación Boliviana del año 55, ¿no? Este sería uno de los antecedentes ya, este Código de la Educación Boliviana, para la base que tenemos hoy en día. ¿Ya? ¿Por qué digo antecedente? Porque como producto de regulación al Código de la Educación Boliviana, tenemos el reglamento del escalafón nacional, ¿ya? Del año 57, ¿no? Reza desde ahí, ¿no? Ya vamos a hablar. Tenemos el 65, el Pacto Militar Campesino. Sabemos que el 64, Barrientos hace un golpe de Estado, ¿no? Y de una manera estratégica lo que hace es aliarse con los campesinos, dándole algunos beneficios también a ellos, a fin de que los campesinos apoyen este gobierno, ¿no? De corte de Barrientos. Proclama programática de Che Guevara del año 67, no hay hacía sus peticiones o la visión del país o la visión de Estado o la visión de sociedad que tenía, ¿no? Este pensamiento revolucionario. Nuevos códigos bolivianos del 72 al 78, muchos de los códigos todavía siguen presentes hasta la actualidad, ¿ya? Que han sido emanadas durante el gobierno de Banzer. Luego tenemos el documento Nueva Política Económica, este es el decreto 21060, ya del gobierno de Hernán, un ratito, del gobierno de Víctor Paz Estensoro, ¿no? Hernán Siles Suazo es el que ha llevado a la inflación, ¿no? A la hiperinflación. Pero como una solución a esa hiperinflación que había alcanzado más del 23.000% en esa época, desde el año 82 hasta el año 85, donde, ¿cómo se llama? Hernán Siles Suazo inclusive se ve obligado a renunciar un año antes, porque tenía que gobernar hasta el 86, porque la Constitución en ese momento decía que el periodo gubernamental era de 4 años, y como Siles Suazo había entrado el 10 de octubre del año 82, le tocaba gobernar hasta el 10 de octubre del año 86, pero sin embargo se ve presionado a poder renunciar ante esa escalada inflacionaria económica que estaba viviendo nuestro país, ¿no? Y luego, a título de Bolivia se nos muere, ¿no? Víctor Paz Estensoro lanza este decreto 21060, ya, del año 85, cuyo artífice también estaba ahí, el economista Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Tenemos ahí más adelante del año 93 la sentencia a Luis García Mesa, en la cual lo sentencian a 30 años sin derecho a indulto, ya, el año 93. Tenemos también dentro de estos documentos el decreto, la ley de capitalización del año 94, ¿no? Donde se ordena capitalizar las empresas nacionales, entre ellas Entel, Enfe, Lab y otros. Luego tenemos otra de las leyes también, la ley de participación popular del año 94. Por muchos sectores sociales, estas 3 leyes, ya la ley de participación popular, la ley de capitalización y la ley de reforma educativa, ¿no? Que estaba lanzado también en el 94, era conocido como las 3 leyes malditas en su momento. Vamos ahora ya a ver lo que es los documentos de la historia del siglo XXI, ya en la cual tenemos el referéndum sobre los hidrocarburos. Esto ha sido durante la presidencia de Carlos Mesa, ya, donde eran 5 preguntas, ¿no? ¿Usted está de acuerdo, no? Ahí es donde más o menos el pueblo ha dado la impresión ya de decir, queremos industrialización, pero también a la vez queremos usar el gas como un recurso estratégico para volver al mar, ¿ya? Pero lastimosamente no se ha cumplido, digamos, todos esos preceptos porque hay un cambio de gobierno en el año 2005, bueno, a la finalización de 2000, bueno, a mediados de 2005, el 6 de junio del año 2005, es que renuncia Carlos Mesa y asume pues un gobierno provisional, ¿no? Transitorio, a la cabeza de Eduardo Rodríguez Belcé, ¿no? Que tenía la única misión de convocar a elecciones. Tenemos luego el discurso de Evo Morales al asumir la presidencia del 22 de enero, un discurso largo al estilo Fidel Castro, ¿no? Creo que ha durado, ¿cuánto? ¿4 horas? ¿5 horas? Algo así duró, ¿no? Su discurso, larguísimo, ¿ya? Larguísimo. Ya se nos está acabando también el tiempo, colegas. Ya luego tenemos la Constitución Política del Estado del 7 de febrero del año 2009. Tenemos la Agenda Patriótica del Bicentenario, que ha salido el 2013, les decía, ¿no? Hasta 2025. Esta agenda está
estructurada en distintos pilares, hay el económico, el cultural, ya les dije, ¿no? El político, el social, entre otros. Luego tenemos el discurso de Álvaro García Linera al jurar a la vicepresidencia el 22 de enero del año 2015. Estos son los documentos que consagra este texto, queridos colegas, ¿no? Es grande, 800 páginas, ¿no? Y lo hemos tratado de resumir en esta pequeña sesión, bueno, esta sesión que hemos tenido el día de hoy. Mañana vamos a estar con otra sesión, queridos colegas, ¿ya? Pero no sin antes, a ver, tal vez hay alguna pregunta o algún comentario respecto al tema que hemos tratado. Estamos dispuestos, pues, a participar y también a poder, de repente, absolver alguna duda. Adelante, colegas. Doctor, buenas noches. Muy Una buenas. consultita. Sí, el libro es muy amplio, un poco complicado de poder leer. Creo que es el libro más amplio que todos los demás libros. Solo una consulta. El año pasado entró una pregunta y no sé, no terminé de leer este libro, pero resulta que el año pasado entró una pregunta que decía, ¿quién lanzó el siguiente mensaje? ¿Patria o muerte? Algo por ahí. Patria o muerte. Decía Evo Morales, ponía al presidente de Cuba, opciones más o menos así, ¿no? Con personajes principalmente presidentes socialistas. Entonces, no sé si está esta pregunta ahí o simplemente lo sacaron para tal vez conocimiento general de nosotros, pero si está hablando de Evo Morales, considero que debería estar ahí, ¿no? De acuerdo al texto, ya de acuerdo al texto, el discurso que lanza el término patria o muerte es Evo Morales, ¿ya? Porque acá en el texto no consagra, ¿no? El mensaje. De hecho, el autor del término patria o muerte es, pues, uno de los famosos, ¿no? Fidel Castro. Pero acá el texto no nos habla sobre los discursos ni documentos de Fidel Castro. Sí nos habla del discurso que ha hecho el 22 de enero del año 2006, donde termina, ¿no? Con ese discurso de patria o muerte. Entonces, la respuesta correcta sería Evo Morales. Sí, yo respondí justamente Evo Morales, porque no sé, por lógica nada más, pero resulta que ya en el examen ya final que nos entregaron con más las respuestas, esa pregunta estaba mal. Entonces ya de ahí yo pregunté y es Fidel Castro, supuestamente debe ser, ¿no? Y en el patrón de respuestas, ¿qué aparecía, profe? Estaba ahí Fidel Castro, Sí. estaba Evo Morales, estaba Che Guevara, y no me acuerdo la otra opción, No, pero yo ha salido un sí patrón de puse Evo respuestas Morales, ¿no? Porque correctas. siempre. Ujú. En el patrón Pero de respuestas resulta que correctas, Fidel Castro. Fidel Castro. Pero acá el texto no habla Ujú. sobre Fidel Castro, habla de Evo Ay, Morales. A veces eso es lo malo, ¿no? Lastimosamente estos exámenes no son apelables, digamos, no dan una instancia de apelación, o si es que ahí abren una etapa de quejas, ¿no? Gracias a la confederación o las federaciones, pero muchas veces se quedan ahí, mueren ahí, por más que tengan un sustento, digamos, bibliográfico. Eso es lo malo a veces, ¿no? En comparación a otro tipo de exámenes que se realiza otras instituciones u otras instancias. Gracias por el comentario, pero profe. ¿Algún otro comentario o tal vez alguna consulta, colegas? Disculpe, buenas noches, doctor. Una consulta. ¿La agenda patriótica va a entrar al examen? ¿Se va a tomar en cuenta? Porque no está dentro de... La agenda patriótica, querida colega, está acá dentro del texto, ¿ya? O sea, está dentro del texto. Lo considera como uno de los documentos fundamentales de la historia de Bolivia, ¿no? Por tanto, a ver, vamos a revisarlo. Está en la última parte donde hemos agenda patriótica, justamente está en la página 757. A ver, lo vamos a revisar. O sea, no está aparte, pero sí está dentro del texto, ¿no? 757. Aquí está. No, dice Agenda Patriótica del Bicentenario 2013-2025. 13 pilares de Bolivia digna y soberana, ¿no? Y ahí empieza a hablar Evo Morales, hermanas y hermanos, en el año 2025 Bolivia cumplirá 200 años de vida desde su fundación y habla de los 13 pilares. ¿Cuáles son los 13 pilares? A verecito más repasaremos. Erradicación de la pobreza extrema, uno de los pilares, objetivos para el 2025.
Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para el vivir bien. 3, salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. 4, soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 5, soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 6, soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista. 7, séptimo pilar, soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la madre tierra. 8, soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien. 9, soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la madre tierra. 10, integración complementaria de los pueblos con soberanía. 11, soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo. 12, disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, nuestro aire limpio en nuestros sueños. 13, reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. Esos son los 13 puntos, queridos colegas, ya, y le dan una repasadita, son varias hojas, es hasta 778, lo que es la agenda del Bicentenario. Está inmerso en este libro. Aparte no está, pero está dentro de este libro, querida colega. Doctor, buenas noches. Bueno, en la bibliografía que nos ha dado el ministerio, que nos ha sugerido el ministerio en la página que hemos descargado, solamente está desde la página, este libro, ¿no? Está desde la página 24 a la 43. Y solamente eso, he descargado para imprimirlo y es de esa parte. Y yo pienso que solamente de esa parte saldrán las preguntas, o será que tenemos que leer. La verdad, yo también lo tengo al libro, pero no lo he leído. Les comento, Lo he colegas, comprado. sí, desde el año pasado pasa eso, colegas. Miren, la profesora nos decía, miren, ha entrado sobre el término patria o muerte y eso está casi en la última parte, ¿no? Y el año pasado todavía dentro de la plataforma del ministerio solo estaba la carátula y algo más, ¿ya? Y me he dado la molestia de buscar, ahora no lo busqué por otros medios, el libro en PDF, y les comento que de esto no hay. Ya no hay este libro en PDF. Bueno, el año pasado, ahora no lo busqué, solo vi que en la plataforma está pocas hojas, les dije al empezar, ¿verdad? Está creo que unas 10, 15 páginas nomás está, no hay más. No sé, la verdad, no les puedo decir, puedo mentirles si les digo que de eso nomás va a entrar. Si ha puesto como bibliografía, yo siento que va a entrar del todo, ¿no? Entonces hay que darse nomás una repasadita. Pero más o menos la estructura es esa la que les 43 les di. páginas tiene ahora el documento. 800 páginas. Ya les he mostrado, ¿no? Más de 800 páginas, se ve para más de 800 páginas. 806 para ser exactos. Es grande. Muy bien, Y creo que colegas. otro libro también son de las cartas, ¿no? Las Cartas, sí, cartas para ahí comprender la historia de los Bolivia, de libros, Mariano ahí Bautista sí que hay Gumuz, varios que también igual nombres. lo tengo igual en mi biblioteca acá, también es amplísima, ¿no? También Eso es sí que amplísima. de ahí creo, si no estoy equivocada, también entró bastante y generalmente son los nombres porque están ahí hablando sobre, bueno, son varios puntos, son Es, varias cartas. son varias, son varias. Ya, colegas, nos queda 30 segunditos, colegas, así de este modo hemos podido poder socializar. El día de mañana también vamos a estar con otro documento, ya, para poder estar socializando con ustedes. Queridos colegas, muy buenas noches. Ya el tiempo se nos ha acabado, hemos estado al aire más de una hora. Licenciado, una última pregunta. Licenciado, ¿no se puede convertir en audiolibros de estos libros que son demasiado extensos y bueno, pues para un poco más de poder escuchar, ¿no? Tal vez se podría convertirlos o no, esa pregunta le estoy haciendo, doctor. A ver, Sería vamos genial. a compartir esto con los administradores, con el licenciado Efraín. Ya, si existiera la posibilidad, adelante, pues lo vamos